Buenos días. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con la doctora Vilma Vanelia, que nos hablará de juicio sucesorio. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Buenos días, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha bien? Bueno, a ver, vamos a iniciar un poquito este tema del juicio sucesorio que ustedes tenían planificado para el día de hoy. Yo no sé si ustedes están en ejercicio de la profesión o se están recién iniciando. Creo que esto es un foro de iniciación, así que vamos a dar conceptos también que son muy básicos para que esto les pueda servir de ayuda a todos aquellos que se están iniciando y que no tienen una experiencia previa o porque no han trabajado en ningún estudio jurídico, entonces se tienen que lanzar a ejercer su profesión de cero, digámosle. A ver, yo creo que a veces en la sucesión se pierde de vista que, y ya ahora van a ver en un ratito por qué les digo esto, se pierde de vista que la sucesión no es solo para repartir bienes. Uno piensa generalmente en la sucesión con el contenido económico, a ver, qué bienes le van a tocar a los herederos. Y esa es una parte, yo no digo que no. Pero no es la única, o sea, no es esa la finalidad específica de un proceso sucesorio, sino que primero tenemos determinar quiénes son los herederos, entonces es un proceso para determinar quiénes son los herederos, después pagar las deudas, porque ustedes no se olviden que las deudas que el causante tenía, el heredero las tiene que pagar, porque el heredero no recibe solo un activo, sino que recibe también un pasivo. Entonces es determinar quiénes son los herederos, pagar las deudas y el remanente, si queda, porque puede que no me quede nada, el remanente, lo que queda después de pagadas las deudas, recién va a ser lo que se divida entre los herederos. Por supuesto que atendiendo qué clase de herederos concurren, si son herederos forzosos, si son otros herederos que tienen un llamamiento legal pero no son forzosos, etc. Antes de avanzar les quiero decir, como yo no voy hablando y mirando muchas veces el chat, si ustedes pueden formular la pregunta en el momento de algo que se dijo y quieran consultar algo, me parece mejor que dejarlo a veces al final, porque así podemos ir aclarando las cuestiones ahí en el mismo momento, si a ustedes les parece. Así que no tengo problema que si a ustedes les está permitido por la organización del colegio hacer directamente las preguntas e interrumpirme, a mí no me molesta que lo hagan y podemos aclarar en ese momento las dudas que cualquiera tenga. Bueno, dicho esto, iniciar una sucesión no es técnicamente una demanda, es decir, no es la demanda con los requisitos que ustedes conocen del artículo 330 del Código Procesal. Sí, tengo que narrar hechos, por supuesto que el único hecho importante que voy a narrar para abrir un proceso sucesorio es la muerte. Entonces voy a tener que acompañar una partida de defunción para, perdón, estoy leyendo lo que pone Marina Yamurri, a medida que vayan surgiendo las dudas, por favor, bueno, es lo mismo. Entonces, no tengo específicamente, no es una demanda, porque además piensen lo siguiente, el proceso sucesorio es un proceso voluntario. Yo no tengo una parte actora y una parte demandada, tengo un causante. Y en virtud que es el autor de la sucesión, y es por quien se abre el proceso sucesorio, no la sucesión, porque la sucesión, la transmisión se produce en el mismo instante de la muerte. Entonces, lo que voy a abrir no va a ser la sucesión, que reitero, ya se abrió con la muerte, sino el proceso sucesorio. Entonces, técnicamente no es una demanda, porque yo no tengo acá contienda, no tengo un actor y una parte demandada. Sin perjuicio, que corresponde que se los aclare, que durante el trámite del proceso sucesorio, que es muy común que ocurra, se producen a veces cuestiones entre los coherederos
que ahí sí voy a tener contienda, ahí sí voy a tener un actor y un demandado, que lleva a abrir incidentes que van a tramitar ante el mismo juez del sucesorio, y ahí sí tengo contienda, ahí sí tengo una demanda y una contestación de demanda, que reitero, van a tramitar ante el mismo juez del sucesorio, supónganse en una acción de colación, una acción de rendición de cuentas, en el caso de que haya un administrador en esa sucesión designado, una calificación de bienes, para saber si es un bien que integra o no el acervo hereditario. Entonces, esas cuestiones sí van a tener técnicamente la forma de una demanda, van a tramitar por incidente ante el mismo juez del sucesorio. Pero, reiteramos, el escrito en sí, con un simple inicia sucesión ab intestato o inicia sucesión testamentaria, es suficiente porque no tengo técnicamente un actor y un demandado. La otra cuestión que siempre a veces en los juzgados surge cierta... Primero les voy a hablar del sorteo, no sé si todos los conocen, hay unas planillas, que es la misma planilla para sortear los juicios civiles en general, vamos a utilizar esa planilla. Esa planilla, que se va a completar con el nombre de específicamente del causante, del fallecido, porque va a ser la sucesión de la que se abra, esa planilla se envía, solamente la planilla del sorteo, se envía a la Cámara Nacional de Apelaciones, a un link específicamente que tenemos, que creo que es jncivil.demandas, aunque diga demandas, se manda ahí igualmente, y eso va a ser para que nos sorteen, nos digan en qué juzgado va a tramitar esta sucesión. Una vez que tenemos ese juzgado, vamos a remitir, porque no se olviden que todo ahora se está haciendo digitalizado, que no tenemos más que llevar en soporte papel el escrito, ni la documental, ni cosa por el estilo. Una vez que tenemos el juzgado sorteado, lo que vamos a hacer es enviar a ese juzgado, ahora sí, el escrito de inicio de la sucesión, intestada o testamentaria, vamos a acompañar la documental, entre ella la partida de defunción, y toda aquella documentación que sirva para acreditar el vínculo hereditario. Por ejemplo, partida de nacimiento, partida de matrimonio, las partidas que necesitemos, la copia. Yo por lo menos respecto de los bienes, no soy amiga de presentar escrituras originales, generalmente acompaño las copias. Bueno, entonces en ese caso la copia de la escritura o de las escrituras de los inmuebles que integran el acervo hereditario. Ahora bien, dentro de ese texto del escrito de iniciación, a veces surgen problemas en los juzgados porque, fíjense, ¿qué pasa cuando hay inexistencia de bienes? Yo no puedo abrir un proceso sucesorio si no hay bienes. Y en una oportunidad, hace muchos años, yo tenía un ayudante en la facultad, en la UBA, y entonces a veces las personas que trabajan en tribunales se adueñan un poco del juzgado. Entonces salta y dice, no, en mi juzgado, si la persona no tiene bienes, nosotros no le abrimos el proceso sucesorio. La persona, me estoy refiriendo al muerto. No le abrimos el proceso sucesorio. Bueno, ahora fíjense, si ustedes miran el Código Civil, tanto fuera el anterior como el actual, no hay ninguna norma que obligue que para abrir un proceso sucesorio tengan que existir bienes en el acervo. ¿Y por qué digo esto? Porque yo puedo tener un interés moral en ser declarada heredera de otra persona, aunque esa persona no haya tenido bienes o no tuviera bienes. Y además porque, reitero, no existe ninguna norma que impida abrir un proceso sucesorio si la persona no tenía bienes. Lo que pasa es que a veces los juzgados utilizan esa expresión, no, si no hay bienes, entonces no se abre el proceso sucesorio. Y reitero, el proceso sucesorio, que es lo que les dije del inicio, no tiene solo por objeto repartir bienes, sino que también determinar quiénes son los herederos, pagar las deudas, es decir, saldar el pasivo, y recién después distribuir si queda el remanente. Eso es punto uno.
Otra cosa que quiero aclararles dentro de esta apertura del proceso sucesorio es el tema de el domicilio que figura en la partida de defunción. Y a veces también ocurre que los juzgados se declaran incompetentes porque el domicilio que figura en la partida de defunción, que es donde la persona falleció, no corresponde a esta jurisdicción. Desde ya que, si estamos hablando que el último domicilio de ese causante estaba acá en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, es competencia de los tribunales civiles, que es civil patrimonial, de acá de la capital. Entonces dicen que no es competente porque el domicilio, supónganse que la persona hubiere fallecido en la provincia, hubiere fallecido en la costa, porque es el domicilio que surge de la partida de nacimiento. Y tengan en cuenta que el domicilio que surge, que la partida de defunción tiene una única finalidad. ¿Cuál es? Acreditar el fallecimiento de la persona, no acreditar su domicilio. Porque reitero, podría encontrarse transitoriamente ahí, de manera entonces que el domicilio que figura en la partida de defunción no es el que me va a fijar la competencia, porque reitero, ese domicilio en el que falleció puede ser un domicilio transitorio, que la persona se encontraba en ese momento ahí, y además porque la finalidad de la partida de defunción es acreditar el deceso de la persona y no cuál era su domicilio. Entonces, les voy dando ciertas pautas para que ustedes tengan en cuenta en el ejercicio de la profesión, porque a veces los juzgados, para sacarse un expediente de encima, enseguida se declaran incompetentes por el tema del domicilio, tengan en cuenta, y hay jurisprudencia al respecto de esto que yo les estoy diciendo, porque reitero, la finalidad de la partida de función no es justamente acreditar el domicilio, sino la muerte. Bueno, en ese escrito de inicio, que tenemos que acompañar la partida de función, acreditar el vínculo hereditario a través del acta de matrimonio o de las partidas de nacimiento, etc., podemos denunciar herederos que a lo mejor ahí en ese momento no se están presentando. Hay otros herederos. Y eso no quiere decir que cuando se dicte la declaratoria de herederos, acá me ponen, buen día, doctora, tengo el caso de una persona argentina que falleció en Estados Unidos de América. Bueno, no se le tendría que preguntar si falleció transitoriamente o su último domicilio era en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener, cuando estas cuestiones, una cosa es la ley que va a regir la transmisión hereditaria y otra cosa es la ley que va a regir la transmisión de bienes considerados singularmente o individualmente. Si el domicilio de la persona era acá, se va a aplicar para la transmisión sucesoria nuestra ley. Pero si esa persona además tenía bienes en otros países, y se trata de bienes inmuebles, para la transmisión específicamente de esos bienes que se encuentran en esos países, se va a aplicar para la transmisión, reitero, para la transmisión singular de esos bienes, se va a aplicar la ley del lugar donde están situados. Bueno, por eso a veces les digo si me quieren interrumpir, porque como no voy mirando, si no miro el chat directamente después, de hablar, porque si no estoy interrumpiéndoles y mirando el chat. Entonces, yo les decía que se puede denunciar herederos. Eso no quiere decir que la declaratoria se dicte con esos herederos que denunciamos, porque la finalidad es que esos herederos se presenten y acrediten su vínculo hereditario acompañando las partidas correspondientes. Porque de lo contrario, si no acreditan su vínculo, se va a dictar la declaratoria de herederos solamente con aquellos que se hubieran presentado y, reitero, acreditado el vínculo sucesorio. Bien, ustedes van a ver que en el primer proveído les van a ordenar cumplir con el 3003. El 3003 ahora también se hace de manera digital. Ustedes van a ver en la página del Poder Judicial, donde tenemos para seguir el control de los expedientes, donde están las notificaciones, los escritos, que es cuando tenemos que mandarle escritos directamente al juzgado. También hay un link que se llama DEOX, y bueno, y en el DEOX tienen también el registro de juicios universales para poder confeccionar
la planilla del registro de juicios universales, para poder incluir ahí la planilla que ustedes hayan confeccionado, el registro de juicios universales, que en ese van a hacer constar los datos del fallecido, si era de estado civil casado o no, en el caso de que sea casado, el nombre del cónyuge, los datos del profesional que está abriendo el proceso sucesorio y que está confeccionando ese 3003. ¿Cuál es la finalidad del 3003? Bueno, saber o determinar si hay un juicio sucesorio abierto sobre la misma persona. Y esto es importante porque no puede haber dos juicios, dos procesos sucesorios de la misma persona. Salvo que ustedes me digan, la sucesión puede tramitar en parte intestada y en parte testada. Entonces ahí sí vamos a tener dos procesos sucesorios, sin perjuicio que en algún momento, de acuerdo al estado procesal de cada uno de ellos, se va a acumular uno sobre el otro, de acuerdo a las normas que nos especifica el Código Procesal. El que esté más avanzado, normalmente se une o se acumula el testamentario sobre el intestato, pero reitero, siempre teniendo en cuenta cuál está más avanzado de ellos. Pero esa es una situación especial en donde sí se abren dos procesos sucesorios porque uno es intestado y el otro es testamentario. Pero no dándose esa situación, no existen dos procesos sucesorios sobre la misma persona. De manera que si el registro de juicios universales, cuando nosotros presentáramos el 3003, que eso va a estar en el primer proveído que nos dicten, donde nos ordenen la publicación del edicto, los oficios, etcétera, etcétera, va a estar previo a todo cumplir con el 3003. ¿Por qué? Porque si el registro de juicios universales llegara a contestar que hay sobre la misma persona un proceso abierto, supónganse que ahora ustedes están en el juzgado 90, en el civil 90, y le dicen que hay otro proceso sucesorio abierto de la misma persona en el civil 60, ese proceso en segundo término que se abrió se va a archivar, y ustedes van a tener que presentarse en el juzgado que les hayan dicho que estaba ya abierto el proceso sucesorio. Ahora ustedes dirán, ¿por qué pasa esto de que se abrieron dos procesos sucesorios? Fíjense y piensen que cuando se produce el fallecimiento de una persona, el clima entre los herederos no siempre es el más cordial, el más feliz, el más amoroso, yo diría todo lo contrario. Y entonces muchas veces ocurre en las sucesiones que de 4 o 5 herederos, después tenemos 4 o 5 abogados, porque cada uno tiene su abogado, cada uno, evidentemente esto marca enemistades y conflictos familiares que a veces es muy difícil solucionarlos desde el proceso sucesorio, porque deben tener un encauce y un encuadre en otro ámbito que no es justamente el proceso sucesorio, pero que inevitablemente esos conflictos familiares se trascienden al proceso sucesorio y ahí es donde se observan las rispideces y los conflictos, tal vez generados hace muchísimos años atrás, pero que en este momento se ponen en evidencia. Entonces, puede ocurrir que con este 3003 me avise que ya está abierto el proceso sucesorio en otro juzgado y tiene ese fundamento o el motivo ha sido justamente eso, que a lo mejor otro de los herederos con un abogado o abogada han iniciado con anterioridad la apertura del proceso sucesorio. Que además, ¿por qué no decirlo? Yo sé que a lo mejor no va a sonar políticamente muy correcto, pero yo a esta altura de mi vida no soy tan políticamente correcta. Y eso tiene a veces una intención. Todos nosotros acá somos abogados y ejercemos, y al margen de que nos guste la profesión y nos encante lo que hacemos, también lo hacemos por un rédito económico, porque tenemos que vivir, ¿no es cierto? Entonces, es importante porque el que abrió la sucesión en primer término va a tener una partecita más en los honorarios. ¿Por qué? Porque vamos a ver, a lo mejor ya lo han visto ustedes en otra oportunidad cuando tocaron el tema de los honorarios, que
el proceso sucesorio se divide en 3 etapas. Entonces, la primera es la interposición de este escrito de inicio, que quieren llamarle demanda, pueden llamarle demanda, no pasa nada, aunque no es técnicamente una demanda. Entonces, ese escrito de inicio ya le da a ese profesional esa tercera parte a su favor en cuanto a los honorarios. Entonces, hay a veces una cuestión, ¿por qué no decirlo?, donde tengo ese interés económico que se apuraron a abrir un proceso sucesorio, porque obviamente también el letrado que se apuró tiene ese tercio de honorarios más a su favor. ¿Se quedó claro esto? Bueno. Entonces, si me dicen que está en otro juzgado, se archiva el iniciado en segundo término y vamos a tener que acudir al juzgado que el registro de juicios universales nos hayan mencionado que está tramitando. Si no hay otro proceso sucesorio abierto, perfecto, continuamos. Después van a ver que en ese mismo primer proveído está el tema de los oficios. Oficios al Colegio Público de Abogados, al colegio que nos agrupa, a todos nosotros, y al Colegio de Escribanos. Tanto en uno como en otro caso, es para que determinen, por supuesto que en el Colegio de Escribanos no solo es fundamentalmente respecto de aquellos testamentos por acto público. Ustedes saben que ahora, a partir del nuevo código que nos rige de agosto de 2015, hay 2 únicas formas de testar. Bueno, antes eran 3, ahora está el testamento por acto público, que ya estaba antes, y el testamento hológrafo, el manuscrito. Y entonces, si se trata de un testamento por acto público, tiene que estar registrado, porque como su nombre lo indica, se hace ante un notario, ante un escribano, y tiene que estar registrado en el registro de testamentos del Colegio Público de Escribanos. Entonces, el oficio allí dirigido, que se hace por un sistema ahora que se llama, creo, no me acuerdo mucho los nombres, CEPOT, porque también tenemos ese conflicto. Ante cada organismo se plantean distintos los oficios, se pagan los aranceles distintos, en una lo pagamos a través de nuestro banco, y yo ya tengo un lío que cada oportunidad tengo que volver a recordar cómo era, porque me olvidé de hace un mes o 2 meses atrás cómo fue. Entonces creo que se llama CEPOT, o algo así, del Colegio de Escribanos, que entrando en la página de Colegio Escribano lo van a ver ahí el cosito. Por supuesto, previo pago. Acá es todo previo pago. Registro de juicios, el 3003 ahora tenemos que pagar 300 pesos. El Colegio de Escribano creo que está en 1.800 o casi 2.000 pesos. Para que el colegio conteste si hay un testamento otorgado por este causante o esta causante en común. Yo normalmente siempre hablo de causante como en masculino, esto no lo tomen a mal, no es que haya diferencia, se trate de mujer o de hombre, pero en realidad los hombres siempre se mueren antes que nosotras, o sea que es más común que tengamos más causantes masculinos que femeninos. Y esto es una realidad, señores, a los abogados acá masculinos, que les guste o no, eso se tienen que acostumbrar porque es así, somos un poco más duras de irnos de acá, de este mundo. Pero bueno, al margen de ese comentario, el registro de escribanos entonces luego contesta directamente al expediente, porque reitero, tengan en cuenta que nada se presenta ahora en soporte papel, sino que todo se hace virtualmente, contesta entonces si hay o no un testamento o testamentos, porque la persona pudo haber hecho más de un testamento. Entonces en ese caso tendremos que ver, bueno, si hay contradicciones entre los testamentos. En principio, siempre el testamento posterior revoca al anterior, pero no obstante eso pueden subsistir distintos testamentos, porque supónganse ustedes el caso que en los distintos testamentos se hayan hecho
distintos legados, o sea, legados que tienen distintos objetos. En un testamento se hizo un legado de un inmueble de la calle Avenida Córdoba, en otro se hizo un legado del inmueble de Avenida Corrientes, por poner un ejemplo. Entonces no hay contradicciones, de manera que en ese caso pueden subsistir ambos testamentos, porque reitero, ambos tienen beneficiarios de esos testamentos a personas distintas y lo más importante, objetos distintos. Porque en ese caso, si yo tuviera el mismo objeto dejado en un testamento a Juan y en el otro testamento dejado ese mismo objeto a Pedro, ahí sí tengo una contradicción donde el testamento posterior va a revocar el anterior. Bueno, después de la respuesta que me pueda dar el Colegio de Escribanos respecto a que si hay o no hay testamentos, es el oficio también al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, para que el colegio nos conteste en el registro de testamentos, porque pueden tratarse, desde ya que el colegio no tiene registro de testamentos que se hacen por acto público, pero sí los hológrafos. Entonces, para que conteste si se encuentra registrado un testamento otorgado por este causante. También es muy cierto que nuestro país no tiene una costumbre de testar, todavía no la tenemos. A pesar de que a partir de agosto de 2015, este nuevo código, el código que nos rige, ha disminuido las porciones de legítima, y en consecuencia, al disminuir la porción de legítima, hay una mayor porción de libre disponibilidad, o una mayor porción disponible. Así todo, no es muy común, no tenemos la costumbre de testar mucho. Tal vez, esa falta de costumbre sea porque sí o sí hay que respetar una porción que la ley le asigna a los herederos forzosos. Y esto es así, nos guste o no nos guste, lo merezcan o no lo merezcan, hayan sido buenos hijos y nietos o no lo hayan sido, o se hayan acordado del causante cuando ya estaba en su lecho de muerte a ver qué les podía tocar, puede ocurrir, pero más allá del comportamiento que hayan tenido, la ley los considera herederos forzosos, salvo situaciones extremas, como serían los supuestos por los cuales puedo plantear una acción de indignidad para contrariar su vocación sucesoria y excluirlo de la sucesión. Pero de no darse específicamente las causales taxativas, porque no son cualquier causal, las causales taxativas que la ley exprese para excluir a una persona, contrariar su vocación sucesoria, más allá de eso, hay que respetar las porciones legítimas. Entonces, tal vez, digo yo, eso sea la cuestión que por qué las personas aún no estamos muy acostumbradas a testar, porque no podemos disponer libremente de todo lo que quisiéramos, seguramente. Es una suposición. Bueno, Colegio de Abogados también tiene que contestar al expediente si hay o no testamentos registrados. Ya cumplimos entonces con el 3003 que nos ordenaron en el primer proveído, cumplimos con publicar los oficios, y ahora viene el edicto sucesorio. El edicto que el Código Civil nos dice que tiene que publicarse por un día, y si ustedes ven el Código Procesal eran 3 días. A ver, este nuevo código contiene, que no correspondería, pero las contiene muchas normas procesales. Y reitero, no es un código procesal, es un código de fondo, sin embargo, tiene muchas normas procesales y se está estableciendo, en ese código está estableciéndose que el edicto se publica por un día y los juzgados así lo están haciendo por un día, ya no se publican más por 3 días en el boletín oficial. Ahora, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál es la finalidad del edicto sucesorio? Porque yo realmente, a ver, ¿quién se pone a leer los edictos del boletín oficial? Punto 1. Punto 2. Ni siquiera los abogados nos ponemos a leer los edictos sucesorios del boletín. Yo, por ejemplo, mi suegra, bueno, pobre, ya ahora no está,
pero a mi suegra le encantaba leer los avisos fúnebres, sí, ella lo leía. Entonces ella me decía, ¿te enteraste que falleció fulano? Ah, y murió Mengana. Pero bueno, le gustaba hacerlo. Pero estoy hablando de los avisos, los obituarios, los avisos fúnebres. A mí en realidad eso nunca no me gustó mucho. Pero lo concreto es que los avisos del boletín oficial, los edictos judiciales, no lo leemos ni los abogados. Entonces, punto 1. Punto 2. Los edictos, si mal no recuerdo, en la época que los teníamos que hacer, ahora ya viene una leyendita fija para todos, el juzgado número tal cita y emplaza, por lo menos decía así, cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de fulano de tal. Recuerden que en esos 30 días se computan por días corridos y no se toman en cuenta, no se computan en esos 30 días si nos tocara la feria judicial, como es el caso de enero y como es el caso de la feria chica, que la llamamos la feria chica, la feria de invierno. Ahora yo pregunto, ¿qué pasa si una persona no leyó el boletín oficial, no se enteró del edicto, no se enteró que había fallecido su padre o su madre, o un tío, porque a veces las personas que fallecen no tienen descendientes, ni tienen cónyuge, pero tienen sobrinos que corren raudamente el día del fallecimiento. Son parientes colaterales, tío y sobrino, colaterales dentro del tercer grado, heredan, por supuesto, si no están los hermanos del causante antes que los sobrinos. Ahora no se enteraron, lo concreto es que no se enteraron, por los motivos que fueren. Pero el edicto me decía, cita y emplaza por 30 días. Empezó la publicación el 15 de mayo, y hoy, 15 de junio, transcurrieron los 30 días. Entonces, ¿no puede presentarse nadie más? Porque fíjense que dice cita y emplaza, pero no dice bajo el apercibimiento de no tenerlo por heredero, bajo el apercibimiento de considerarse lo que renunció a la herencia. Claro que no lo puede decir. La aceptación y la renuncia a la herencia tienen que ser expresa, formulada en una escritura pública. Entonces, si yo no me presenté porque transcurrió el plazo de los 30 días del edicto, no me pueden tener por renunciante, porque reitero, la renuncia es expresa y la formalidad solemne que establece ahora el código es la escritura pública. O bueno, un acta administrativa incorporada al expediente judicial también se puede hacer así. De manera entonces que no me pueden tener por renunciante. Bueno, dice cita y emplaza, ¿qué otro apercibimiento? Además el carácter de heredero no se adquiere ni se pierde. Acá me están preguntando, aún con declaratoria de herederos, ahora voy ahí, eso lo llegué a leer. El carácter de heredero no se pierde, no se adquiere ni se pierde por el transcurso del tiempo. No hay una prescripción adquisitiva de la calidad de heredero, no hay una usucapión de heredero. Entonces, vuelvo a la pregunta de origen. ¿Para qué sirve el edicto sucesorio? Para mí, para nada. Sirve para gastar plata porque está como 800 pesos ahora. Y no me cumple ninguna otra finalidad porque, reitero, está bien, algunos me podrán decir, bueno, eso ocurre como cuando se dictan, se sancionan leyes, se promulgan leyes. Es verdad, nosotros las podemos conocer, pero el común de la gente no. Sin embargo, la ley se reputa conocida por todos y se aplican lo mismo. Entonces nadie puede eximirse diciendo no cumplí la ley porque no sabía que existía esa ley. Es cierto, está bien.
Pero no estamos acá en las mismas condiciones para poder hacer analogía respecto de esa cuestión con esto que estamos hablando del edicto sucesorio. Bueno, no me enteré, porque además hay otra cuestión, aunque la persona ni se enterara de la apertura de la sucesión, es decir, un hijo porque está en el exterior, no se enteró porque los demás hermanos que están en la Argentina no se lo comunicaron, aunque no hubiera sabido de la apertura de la sucesión por el fallecimiento de su padre o su madre, no deja de ser heredero por eso. Es exactamente igual, tiene los mismos derechos, aunque reitero, ignorase la apertura de la sucesión por el fallecimiento de su ascendiente. De manera entonces que ahí me preguntaron algo de la declaratoria de herederos, y está muy bueno porque a esto iba a ir ahora justamente. La cuestión específica de la declaratoria de herederos. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que se publicaron esos edictos, ahora es uno solo, el edicto sucesorio, el edicto que dice, bajo cita y emplaza, qué sé yo, que no sé a qué me emplaza, porque la verdad no me está emplazando tampoco a nada, no tengo ningún apercibimiento de nada. Bueno, transcurrido ese mes, presentamos el escrito entonces acreditando que ya está de todas maneras todo en el expediente, porque al estar digitalizado ya el boletín ya lo mandó, ya se acreditó que cumplimos, está ahí mismo establecida la fecha, que es fácil entonces determinar que han pasado los 30 días. Pedimos el dictado de la declaratoria de herederos con respecto de quienes hayan acreditado, reitero, su vínculo hereditario. Porque se presentaron, porque acompañaron la partida de nacimiento, que demuestra que son hijos de ese causante o de esa causante, etc. Ahora bien, se dictó la declaratoria de herederos. Y acá voy a una pregunta que hicieron en el chat. Yo no estoy mirando ahora, en un ratito voy a empezar a mirar el chat, pero no lo estoy haciendo. Se dictó la declaratoria de herederos. Y fíjense, el pedir una ampliación de declaratoria de herederos no es ni más ni menos que estar interponiendo una acción de petición de herencia. Fíjense ustedes cómo no tiene a veces mucho que ver el titulito que le pongamos arriba. Seguramente si hacemos el escrito y ponemos interpongo petición de herencia, en el juzgado van a decir, ¿y con esto ahora qué hacemos? Puede ocurrir. No me quiero imaginar si uno plantea una acción de entrega de la legítima, que es una acción protectora de la legítima, lo que podría llegar a pensar el juzgado. Porque también hay algo cierto, y voy a hacer un paréntesis con esto, hay algo muy cierto. El derecho sucesorio no tiene un código procesal en muchas de las acciones que podemos presentar del derecho sucesorio, acciones típicas del derecho sucesorio, colación, acción de reducción, ahora la otra acción protectora, entrega de la legítima, que antes era la preterición del heredero legitimario. No tenemos un código procesal que nos vaya marcando las normas, los pasos a seguir. Entonces yo entiendo que eso a veces se dificulta en los juzgados para ver a ver qué normas procesales aplicarles. Pero volvamos a lo que yo les decía, se dictó la declaratoria de herederos y entonces una persona no estuvo ahí incluida en esa declaratoria y se presenta pasados los 30 días de esa publicación del edicto sucesorio, donde acredita su vínculo con el causante y pide que se lo incluya en la declaratoria de herederos. Y ese escrito de ampliación de la declaratoria, que se pide la inclusión en la declaratoria de herederos, no es ni más ni menos que una acción de petición de herencia, aunque reitero, no la denominemos así, sino que aunque le pongamos simplemente en el título, solicita ampliación de la declaratoria.
Porque en la acción de petición de herencia, acción que entre paréntesis es imprescriptible, ojo con esto, no es que el juzgado me va a decir, no, un momento, transcurrieron los 30 días de la publicación del edicto sucesorio y usted ya no puede plantear eso. Porque entonces eso significaría tanto como decir, usted perdió su calidad de heredero por el transcurso del tiempo, que es lo que antes yo les dije, que no, es impensable eso, no se adquiere ni se pierde por el transcurso del tiempo. Entonces se va a proceder a ampliar la declaratoria, por supuesto que esta persona haya acreditado su vínculo, de manera tal que entonces el transcurso de esos 30 días del edicto sucesorio no me perjudicó ni perjudicó a esta persona en nada. Pero hay otra cuestión más. No necesariamente tengo que pedir la ampliación de la declaratoria, porque puedo pedir la modificación de la declaratoria. A ver, si yo les tengo que poner un ejemplo para que ustedes lo vean, lo palpen más en la profesión de la ampliación de la declaratoria, supónganse, la persona que falleció tenía 3 hijos, pero esas cosas de la vida y en donde más sorpresas nos encontramos en el derecho de familia es en la parte de filiación. Porque a veces aparecen alguno que otro hijo más. No necesariamente en gente famosa y que estamos escuchando todos los días, ¿no?, en la televisión, sino en gente común también ocurre, que tiene hijos extramatrimoniales. De manera entonces que ese hijo extramatrimonial, habiéndose enterado del fallecimiento de su madre o de su padre, claro, no tiene todavía una partida que acredite que era hijo del causante, porque previamente tiene que iniciar el juicio de filiación, el juicio de reclamación de la filiación. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero cuando ocurre todo esto, sí, cuando ocurre todo esto el proceso sucesorio sigue avanzando, sí, pero para eso tenemos las medidas cautelares, hasta tanto para proteger los bienes de esa sucesión, hasta tanto se dicte la sentencia en el juicio de filiación y la persona que fue emplazada como hijo o hija de ese causante o de esa causante pueda presentarse en el sucesorio acreditando entonces que era hija de ese causante o hijo de ese causante. Y ahí voy a tener una ampliación de la declaratoria, es decir, además de esos 3 hijos, existe este otro hijo extramatrimonial que tiene los mismos derechos sucesorios que los otros. Ese es un supuesto. Pero distinto es si yo pido, esto sería ampliación, distinto es si yo pido no distinto, los efectos son iguales, si yo pido la modificación. Porque supónganse en un ejemplo similar al que veníamos viendo, la persona falleció y no tenía descendientes, o por lo menos no tenía descendientes que él supiera que los tenía. Y se presentan a su sucesión 2 hermanos de él. Les pongo un ejemplo, podría mencionar muchos otros, ¿no? Se presentan a la sucesión 2 hermanos de él, porque, bueno, esta persona fallecida no tenía cónyuge y no tenía descendientes, y los ascendientes ya habían muerto hace mucho tiempo. Entonces se presentan los colaterales, que no son herederos forzosos, que tienen un llamamiento supletorio, pero se presentan en ausencia de herederos forzosos, y bueno, después voy a contestar porque se hace medio difícil contestar y leer. Y entonces, aparecido este hijo extramatrimonial, plantea no ya la ampliación, sino la modificación de la declaratoria de herederos. Porque acá no va a tener por finalidad concurrir con otros, sino que este hijo va a excluir a los colaterales del causante. Entonces, reitero, que tanto se puede hacer a través de una acción de petición de herencia, ampliar una declaratoria, como
modificarla, quitar directamente los que han sido declarados herederos. Supónganse en el ejemplo que yo les ponía, fueron declarados herederos 2 hermanos del causante, y aparece este hijo que tiene un mejor derecho, que sí es un heredero forzoso, un descendiente, los desplaza y va a quedar él solo en la declaratoria de herederos. Esto, así muy por arriba se los digo ahora por si se les presentara alguna duda, esto me lleva al tratamiento de lo que se conoce como heredero aparente. Entonces, el que se comportó como heredero aparente, que le va a tener que entregar los bienes. Por eso es acción de petición de herencia. En realidad, en la acción de petición de herencia, lo primero que se persigue es el reconocimiento de la calidad de herederos. Y en manera secundaria, o como efecto de este reconocimiento de la calidad de herederos, va a ser la entrega de los bienes. Entonces ahí va a surgir una relación entre lo que se conoce como heredero aparente y heredero real, que es este nuevo que aparece, en donde vamos a ver qué actos pudo haber realizado ese heredero aparente y cómo va a responder frente al heredero real. Si vendió algún bien, le tiene que entregar su producido, pero también tenemos que ver si la persona con la que contrató ese heredero aparente es de buena o de mala fe, para ver entonces cómo funciona el tema de la responsabilidad o cómo funciona, no en cuanto a la responsabilidad, sino la validez de ese acto que realizó el heredero aparente con ese tercero. Bueno, yo voy a leer un poco el chat, ahora sí voy a mirar el chat para poder ir viendo qué es lo que me están preguntando, porque la verdad que no los estuve leyendo para nada. Acá me preguntan, ¿las partidas tienen que ser solicitadas o sirven las que se tienen? A veces lo que piden es que sea un sellado actualizado. En estos momentos se están pidiéndoselos con sellados actualizados, o sea, sellados no, los timbrados actualizados, por lo menos a mí me ha pasado. Doctora, la demanda y la documentación actualmente se envían por mail al juzgado que salió sorteado. Sí, eso lo dije. Una vez que tenemos el juzgado sorteado, que lo vamos a ver en nuestro listado de expediente, en lo que se conoce en el link de radicaciones, y entonces ahí se manda, la demanda no, bueno, no importa, es el escrito de inicio de la sucesión con la documental. Toda la documental que ustedes tengan, por supuesto que todo esto, tanto el escrito de inicio como la documental en PDF, la documental partida de función, nacimiento, matrimonio, de acuerdo a cuál sea el vínculo, porque normalmente uno se queda en la partida de nacimiento y la de matrimonio, pero si yo lo que tengo que acreditar es mi calidad de prima de la persona que falleció, voy a tener que agregar un poco más de partidas, de certificados. ¿Por qué? Porque voy a tener que acreditar que soy hija de fulano, y que ese fulano es hermano de este otro, que a su vez es el padre o madre de quien es mi prima. O sea, tengo que ir haciendo todo el escaloncito para que quede acreditado mi carácter de primo o de prima. ¿Se entiende? Entonces, no nos quedemos solo con partida de nacimiento, partida de matrimonio, partida de función. Depende cuál sea el vínculo hereditario que yo necesite acreditar y que me permita ir a recoger una herencia, o sea, que me otorgue a mi vocación sucesoria. Tengo una declaratoria de herederos, heredero único, y no quiere inscribir los bienes porque no tiene dinero. Esa declaratoria se inscribe igual en algún lado y pido regulación solo por esa tarea. A ver, las declaratorias de herederos, no hay un lugar donde se inscriban declaratorias de herederos. Las declaratorias de herederos se inscriben en el registro de los bienes, en el registro que corresponde de acuerdo a los bienes que tenga en el acervo. Si tengo bienes inmuebles, la declaratoria de herederos la voy a inscribir en el registro inmueble de la capital o de la provincia de Buenos Aires. Si se trata de buques o aeronaves, en el registro de buques o aeronaves. Si se trata tengo que escribir un auto, en el registro, la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor. O sea, depende de los que vienen. Pero no tengo un registro específico que me hable de declaratorias de herederos. Y no quiere inscribir los bienes porque no tiene dinero. Sí, porque para inscribir la declaratoria, obviamente que esa declaratoria en algún lado no se escribe, y pido regulación.
Sí, pedir regulación, eso sí, no tiene nada que ver. Ahora, no existe un registro donde se inscriban declaratorias de herederos. ¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando sabemos que existen herederos que viven en el extranjero pero que desconocemos dónde? Sí, este es un tema. Podemos saber, si desconocemos en qué país, ahí ya estamos mal. Por lo menos, si bien no conocemos el lugar exacto, pero podemos saber si viven en Italia o si viven en España, y entonces ante esa situación, bueno, el procedimiento es exhorto diplomático para poder determinar, pero claro, habría que ver si está en algún lugar, en alguna parte específica de ese país. Si no, se me ocurre pedir exhortos diplomáticos para que ese país pueda manifestarse, si lo que no es un trámite que dure poco, desde ya, para que pueda manifestarse si la persona si la persona se encuentra ahí en ese país. Se me ocurre también otra cuestión, no sé, en este caso concreto que me preguntás, se ve que existen que viven en el extranjero. ¿Cuánto hace que viven ahí en el extranjero? Porque también podría, si más o menos podés tener una fecha estimativa de que han viajado, bueno, un oficio para que se determine acá en migraciones la fecha de salida, con qué destino, a qué país se dirigieron, pero reitero, si no tenés idea ni de dónde nacieron, ni cuándo se fueron, y bueno, es como que no tenés forma de determinarlo. Si no, se me ocurre eso. Primero exhorto diplomático, si conozco el país, y si no, oficio a migraciones para que me diga la fecha de salida del país de esa persona en cuestión y cuál fue el lugar de destino. La prórroga de jurisdicción de provincia Cava, de personas mayores que por cuestiones de la pandemia tienen su centro de vida en la ciudad de Buenos Aires, varias pruebas de su residencia efectiva. Se puede iniciar el proceso sucesorio más allá que en el documento figure con domicilio en provincia. Gracias. A ver, la prórroga de jurisdicción es de provincia a provincia. Es decir, supongamos que yo tengo que corresponderían los tribunales de Lomas de Zamora, que es uno de los departamentos judiciales de provincia. Yo puedo hacer una prórroga de jurisdicción y presentarlo en San Isidro, porque me queda más cómodo, pero estoy haciendo la prórroga de provincia a provincia. No estoy prorrogando de provincia a capital o de capital a provincia. ¿Por qué? Porque la cuestión de la competencia, que es un tema de orden público, específicamente está determinado que es el último, me va a marcar el lugar de la competencia, el último domicilio que tenía el causante. Porque además hay una cosa que normalmente nos olvidamos. Y yo sé que a nadie nos gusta, si tenemos acreedores, no nos resultan figuras muy agradables nuestros acreedores, pero existen, y acá no es muerto el perro, muerta la rabia. Entonces, el tirar o cambiar de jurisdicción hace que puedo llegar a estar perjudicando incluso a acreedores que necesitan trabar medidas cautelares, resguardar los bienes, porque los bienes, aunque se trate de una persona que se murió, los bienes siguen siendo la garantía de esos acreedores. Entonces, no es solo una cuestión de lugar que me convenga o no me convenga, hay otras consecuencias jurídicas que tengo que tener en cuenta. Acá por lo que están estableciendo, está diciendo que personas mayores que por cuestiones de la pandemia tienen su centro de vida en Cava. Varias pruebas de su residencia efectiva. Se puede iniciar más allá que en lo que figuran con documento en provincia. Gracias. Y yo creo que sí, porque lo que pasa es que también hay que ver esta cuestión de la residencia. Lleva caracteres específicos como son la efectividad. Está bien, ahora en épocas de pandemia, lo que el año pasado nos parecía algo provisorio, por 2 meses, 3 meses, 4 meses, nos encontramos que estamos en junio del 2021 y seguimos igual que como cuando salimos de España, como se dice vulgarmente, seguimos en la misma. Entonces, habría que ver hasta qué punto ya eso no me dejó de ser algo provisorio para convertirse en efectivo.
De manera entonces que sí la podría iniciar acá en la capital o en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de tener, porque dice, en el documento figuren con domicilio en provincia. No me parece que sea problema que en el documento, porque además hay otra cuestión, tampoco nos podemos guiar tanto por el documento de la persona, porque hay gente que no tiene actualizado el domicilio en el documento, entonces eso tampoco me va a marcar la jurisdicción, o sea que no me parece que esto le pueda representar problema y que sí lo pueda iniciar en la capital. Tengo el caso de una persona argentina que falleció en Estados Unidos de América, donde estaba transitoriamente. Bueno, obviamente, reitero, si estaba transitoriamente, vivía en Buenos Aires hasta hace poco, tenía bienes en Argentina y fuera de Argentina. A ver, una cosa es dónde voy a tramitar el proceso sucesorio. Entonces, acá me dice, estaba en Estados Unidos, estaba transitoriamente. Bueno, fue a trabajar por un tiempo determinado, pero siempre su residencia habitual y efectiva fue acá en Buenos Aires. Tiene que abrirse el proceso sucesorio acá y se aplican para la transmisión de los bienes la ley argentina. Ahora bien, si además de los bienes que pueda tener acá, tiene bienes fuera de Argentina, como acá me dice, para la transmisión de esos bienes se va a aplicar la ley de esos países. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que nos ocurriría si fuera al revés. Una persona, hay que abrir la sucesión, supongamos en Uruguay, por más que digamos está acá cerquita, cruzamos el río y llegamos, pero es otro país, pero tiene bienes acá en la Argentina. Para la transmisión de los bienes que están situados en nuestro país, también se va a aplicar las normas de nuestro país, de la misma forma que si se tratara de bienes inmuebles en otros países, para su transmisión se aplican las normas de esos países. Fallece la cónyuge, y esto es una excepción a lo que yo les decía, que siempre fallecían primero ellos. Acá está diciendo, fallece, acá se murió primero ella, pobre. Fallece la cónyuge y se hace sucesión solo declarando un bien ganancial. El otro bien ganancial que tenían no se declaró en la sucesión de la que ya se dictó declaratoria de herederos. Luego fallece el marido. A ver, vamos a ir por parte. Muchas veces ocurre que por una cuestión netamente económica de pago de tasa de justicia, la gente denuncia algún bien o uno de esos bienes. ¿Por qué? Porque es el que se da en la práctica esto, y esto no es algo ilícito, no estamos haciendo nada malo. Se da que, bueno, necesita vender una propiedad determinada, y entonces, para que ordenen, porque bueno, después de que se dicta la declaratoria y demás, yo no los continúo diciendo, pero después me tienen que, tengo que cumplir ciertos pasos, entre ellos pagar la tasa de justicia, perdón, para que me ordenen inscribir la declaratoria de herederos en los registros pertinentes. Supónganse que entonces, ante la premura de un bien determinado, porque es un bien el que quiero vender, pago la tasa de justicia respecto de ese inmueble para que me ordenen, reitero, la inscripción. O puede ser que solo declaré ese bien. O declaré los bienes y pago la tasa de justicia solo respecto a uno de ellos, o declaro un solo bien. Y acá entonces me dice, solo declarando un bien ganancial. El otro bien ganancial que tenían no se declaró en la sucesión en la que ya se dictó declaratoria de herederos. Luego fallece el marido. Bueno, de todas maneras, cuando se trata de bienes gananciales, el cónyuge supérstite, el 50% que recibe, no lo recibe a título hereditario. El cónyuge supérstite no hereda en los gananciales cuando hay descendientes. Acá me parece que hay hijos. ¿Por qué no hereda? Porque el cónyuge supérstite retira su 50% con motivo de la disolución del régimen, y sobre el otro 50% corresponde a los descendientes. Y ojo que yo no estoy diciendo hijos, estoy diciendo descendientes, porque tan descendientes son los hijos, los nietos, los bisnietos. Entonces, mientras yo tenga cualquiera de la cadena de los descendientes, me van a excluir al cónyuge supérstite en ese 50% que le correspondía al
en este caso, a la causante. Dice, el otro bien que tenían no se declaró en la sucesión de la que ya se dictó declaratoria de herederos, que no me afecta nada de esa declaratoria. Luego fallece el marido, quedan 2 hijos. El bien ganancial no presentado en la sucesión de la esposa prefallecida. Hay que presentarlo en la sucesión, no se puede presentar en el que se... A ver, de todas maneras, lo que pasa, sí, lo tendría que presentar también en la sucesión del que falleció primero. De todas maneras, reitero, respecto del otro bien ganancial que no fue denunciado, respecto de ese otro bien ganancial que no fue denunciado, a este que después se convierte el supérstite, que después se convierte en causante, él también le correspondía ese 50% que tenía por disolución del régimen. ¿Y qué es lo que transmite? Porque acá se tienen que fijar que en el primer bien al supérstite le quedó el 50%. El otro 50% lo recibieron los hijos. Cuando fallece este segundo, lo que transmite es el 50% de ese denunciado, y los hijos además reciben del nuevo bien el otro 50%, que era el bien que no se había llegado a denunciar. No sé si quedó claro. No sé quién la hizo la pregunta y no sé si le quedó claro. Pero sí, lo va a tener que hacer. Lo va a tener que hacer porque necesita... Yo siempre digo que las sucesiones, yo no tengo pulseras, pero las sucesiones como, si ustedes vieran una pulsera que tiene eslabones, donde yo le saco un eslabón, se me cae toda la pulsera. Entonces la sucesión es eso lo que tiene, está encadenada una cuestión con la otra, entonces necesariamente lo voy a tener que mencionar y lo voy a tener que presentar. ¿Tiene un costo este oficio 3.000? Sí, todo tiene costo, chicos, estamos en la República Argentina y todo tiene costo. El 3.003, ahora hace poquito me enteré que está 300 pesos, yo lo pagué en abril 100 pesos, ahora está 300 pesos el 3.003. El del Colegio de Abogados también se paga, se paga 1.500 pesos el oficio al Colegio Público de Abogados, así que ténganlo en cuenta. ¿Cómo debe procederse cuando el causante estaba divorciado pero jamás escribieron la sentencia de divorcio? Si el causante estaba divorciado, por supuesto que esta persona de la cual se había divorciado, a menos que haya fallecido también, al disolverse el matrimonio, no tiene más vocación sucesoria. Eso está clarísimo. Ahora, acá dice, nunca se inscribió, pero jamás nunca se inscribió la sentencia de divorcio. No importa, se lo puede inscribir, porque si no, no figura como divorciado y podría ocurrir que entonces el supérstite se presente en la sucesión, porque no está registrado de que está divorciado. Eso no me preocuparía tanto. A veces lo que ocurre es que haya habido, entre esos que fueron cónyuges, haya habido un acuerdo de partición y adjudicación de bienes, de esos bienes para liquidar y partir el régimen de comunidad. Y a veces ocurre que se dicta la sentencia de divorcio y esa adjudicación a favor de uno u otro no se haya llegado a inscribir. Y entonces acá viene el tema. Se produce el fallecimiento de uno de ellos, y cuando ocurre eso, deja de regir el fuero o la competencia del juzgado que dictó la sentencia de divorcio. ¿Se entiende? Lo otro era inscribirla, pero bueno, ya lo tengo ordenado y si ya tengo la documentación. Si no, tengo que acudir u ocurrir al juzgado de la sucesión, ¿por qué? Porque esos bienes, si bien no se llegó a inscribir ese acuerdo de partición, interviene el juez del sucesorio, porque va a ser ante el juez del sucesorio que se delimiten los bienes que deban repartirse entre los herederos que concurran. No ya ese ex cónyuge porque estaban divorciados,
pero entonces necesito hacer la manifestación ante el juez del sucesorio, porque reitero, va a ser el juez del sucesorio el que corresponde intervenir ahora, y no ya aquel juez que intervino en el divorcio porque uno de los cónyuges falleció. Como con el causante estaba, pero jamás escribieron la sentencia de divorcio. Bueno, la sentencia de divorcio, si no la escribió, la puede escribir en cualquier momento, no tiene tampoco un plazo de caducidad ni prescripción, o sea que no es excusa de que no la hayan escrito, la pueden escribir. Y a lo mejor ahí sí, que fue el juez que dictó la sentencia de divorcio, ante él sí, si no tienen la documentación necesaria para escribir esa sentencia de divorcio, sí pueden sacarlo de paralizado ese expediente a los efectos justamente de inscribir la sentencia de divorcio. Pero la sentencia de divorcio ya está dictada, no es que le estamos pidiendo algo nuevo al juez del divorcio, es simplemente los efectos de la inscripción. Entonces, para esos efectos sí, podemos sacar ese expediente paralizado y entonces requerir la documentación que necesitamos para hacer la inscripción de la sentencia de divorcio. ¿Qué sucede cuando no se denuncian otros herederos? Se dicta declaratoria, se hace partición e inscripción de los bienes y ellos se enteran de la muerte del causante años después. Sí, es muy típico este caso. A ver, es cierto, el Código Procesal nos obliga a denunciar la existencia de otros herederos si sabemos. Perdón, ni siquiera es a título de obligación, porque dice, podrán denunciar. Entonces no estoy obligada a denunciarlos. Ahora, no se denuncia por lo que fuere, por cuestiones de que no hay interés en denunciar, no hay interés en que se sepa que hay otros herederos. Entonces, acá no se denunció otros herederos, se dictó declaratoria. Esto no me va a afectar en nada, porque estos nuevos que aparezcan con esto que decíamos, piden la ampliación de la declaratoria de herederos a través de una acción técnicamente de acción de petición de herencia para que se los incluya. Ahora bien, acá dice, se hace partición e inscripción de los bienes y ellos se enteran de la muerte del causante años después. Esa partición e inscripción, o sea, acá se hizo inscripción de los bienes, entonces podrían haber dos caminos. O pedir la nulidad de esa partición, es decir, volver las cosas atrás, pedir la nulidad de la partición. ¿Por qué? Porque en la partición es donde se va a concretar esa porción ideal que cada heredero tenía. A través de la partición se establece una porción concreta que va a recibir cada heredero. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, acá por supuesto, y la partición en principio tiene que ser en especie, mantener los requisitos de que sea igual cuantitativa y cualitativamente. Ahora bien, acá hubo un heredero al que no se lo tuvo en cuenta, o sea que, entonces podría llegar a pedir la nulidad de esa partición, o lo que se podría hacer, si esos bienes se han vendido, pedir, y además, si sabían de la existencia, si sabían esos herederos de la existencia de otros a quienes le ocultaron del fallecimiento, van a ser entonces lo que yo les decía antes, herederos aparentes de mala fe, y le van a deber a este que no se había presentado porque no se había enterado de la muerte del causante, se enteró años después, van a tener esos herederos que darle la parte proporcional de lo que obtuvieron de la venta, más daños y perjuicios. ¿Por qué? Por haber sido de mala fe, porque ellos sabían de la existencia de otros y los ocultaron. Entonces era un poco lo que yo antes les decía, la buena o mala fe. En este caso es importante la buena o mala fe del heredero ese aparente. Distinto es respecto de un acto que realizó con un tercero. Bueno, ese tercero tiene que ser de buena fe, saber que no existen otros herederos con mejor derecho, tiene que ser de buena fe a título oneroso. Pero acá estamos hablando de cuestiones entre herederos. Le ocultaron a un heredero de ese fallecimiento, se presenta después, cuando ya está dictada la declaratoria, se hizo la partición y la inscripción de los bienes, entonces puede pedir la nulidad de esa partición, o si los bienes están vendidos
como de pronto tengo un tercero que adquirió, por ejemplo, a través de esa enajenación adquirió el bien, y es un tercero de buena fe a título oneroso, lo que puedo hacer valer es la responsabilidad de los demás herederos que me ocultaron del fallecimiento para que me den la parte proporcional de lo que obtuvieron en la venta, más daños y perjuicios porque han sido de mala fe, sabían que existía un otro heredero. En una sucesión iniciada ahora con un causante fallecido hace 2 años, me ordenaron en capital publicar por 3 días. También me ocurrió en provincia, y cuando lo pregunté me dijeron que las normas procesales no habían cambiado, y era el criterio del juzgado seguir ese procedimiento. Estas son las cosas que indignan. Estas son las cosas que indignan porque no puede ser que cada juzgado tenga su código procesal. Está bien, ya lo tuvieron muchos años el código procesal, que lo siguen teniendo arriba del escritorio, pero tengo, señores, un código de fondo que me está diciendo que es un día solo. Dice, me ordenaron en capital publicar por 3 días. También me ocurrió en provincia, cuando le pregunté me dijeron que las normas no habían cambiado y era el criterio del juzgado seguir ese procedimiento. Miren, muchas veces los abogados tenemos una culpa, de la cual me hago cargo, a mí también me ha pasado. Porque a veces uno dice, y planteo una revocatoria, apelación en subsidio, y va a subir a la Cámara, y lo voy a esperar, bueno, está bien, lo dejo, lo publico por 3 días, lo hago más rápido. Y en eso somos culpables todos, yo también lo he hecho eso. Pero ¿para qué? Bueno, hagámoslo así. Y no es así. Si puede hacerlo, no sé quién me está preguntando, Gladys, parece, el nombre sale cortado. Si podés hacerlo, planteale la apelación. Planteale la apelación si no tenés urgencia y que resuelva la Cámara. Decirle, señores, tienen que aplicar el código de fondo. Perdón, la fecha de fallecimiento, bueno, acá no me la pone. La fecha de fallecimiento es a partir de 2015 con el nuevo código, porque no se olviden que también tenemos que atender a las fechas de fallecimiento. Si la persona falleció antes de agosto de 2015, tenemos que aplicar el código de Vélez. Está bien, en el código no decía lo de los 3 días. Por ahí le encontraría más sentido que digan, bueno, el código no decía nada, en ese entonces aplico el código procesal. Pero si falleció ya rigiendo el nuevo código, planteales y demostrales, copiales el artículo resaltado en negrita, que establece que tiene que ser un día solo en el boletín oficial, y que es una norma de fondo que se aplica acá, en Entre Ríos, en Misiones, en La Quiaca o en el sur. Háceselos, o sea, planteales una apelación. Pero reitero, reconozco que a veces todos lo hemos hecho, para no incurrir en más demora, decimos, bueno, está bien, lo dejamos, pero estas cosas no pueden pasar, porque cada juzgado no puede ser. Además, fíjense lo que le contestan. Me dijeron que las normas procesales no habían cambiado. Sí, eso es cierto. Bueno, señores, estamos notificando demandas por WhatsApp. ¿Dónde tengo en el Código Procesal notificar la demanda por WhatsApp? Si no existía cuando se hizo el código del WhatsApp. Sin embargo, se está haciendo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación excepcional. Entonces, las normas procesales se han modificado de hecho, adecuándose a esta nueva realidad. Entonces dice, me dijeron que las normas procesales no habían cambiado y era el criterio del juzgado seguir ese procedimiento. Nada me indigna más cuando me dicen el criterio del juzgado. ¿Cuál es el criterio del juzgado para seguir el procedimiento? Señor, usted tiene que aplicar el código, no me venga con su criterio. Sí, si podés, Gladys, creo que se llama Gladys, si podés plantearlo, plantealo, seguíselos. Porque a veces es otra cosa, todos decimos, y bueno, pero después se me va a venir en contra. Y bueno, pero después, no importa, porque al final se nos termina viniendo en contra igual aunque nos quedemos callados. Entonces hagámoslo, porque tienen que cumplir con las normas, tienen que cumplir con lo que dice el código, señores, no cada uno tener su codiguito y sus normas y criterio. ¿Cuál es el criterio? Entonces yo me da ganas de contestarle, y mi criterio es otro, entonces, ¿por qué tengo que tomar en cuenta su criterio y no el mío? Acá me pone aún con declaratoria de herederos. Supongo que es el de arriba, sí, aún con declaratoria, no sé qué me quiere decir, aún con declaratoria de herederos. Puedo denunciar bienes y dejar ahí el trámite, es decir, no escribir
registro propiedad de Cava, que debe para terceros, entonces no. Dice, y dejar, es decir, no inscribir en el registro de propiedad, sí, puedo no inscribir en el registro de propiedad inmueble, no inscribir en el registro de propiedad automotor, que quede ahí suspendido, que debe pagar hasta ahí el cliente por 2 propiedades. Hijo, no sé si es hombre o mujer, ¿qué debe pagar que para hacer la inscripción en el registro? Y eso no sé ahora, porque ahí también tienen, creo que, si es un inmueble, tiene un 2 por mil sobre la evaluación fiscal. ¿Qué porcentaje de honorarios tengo? Depende de la cantidad de etapas que hayan cumplido. Es decir, los honorarios van a estar en la medida del monto del acervo, si tenemos una evaluación ya para los honorarios, no evaluación fiscal, sino la evaluación real del inmueble, y es un poco lo que yo les dije antes de las etapas. Si se inició es una etapa, el inicio ya es una etapa hasta la declaratoria, a partir de la declaratoria es otra etapa, y la última es la inscripción de los bienes, es la última etapa. Entonces, bueno, habría que ver cuántas etapas cumpliste, bueno, por lo visto la tercera no la tenés cumplida, el valor el valor del acervo, y de lo que te dé de valor del acervo, dividirlo por la cantidad de UMAS, que ahora están 4.152 el UMA, y fíjate cuánto te da como valor de proceso dividido en UMAS, para ver, a ver entonces, de acuerdo a la escala que nos marca el artículo 41 de la Ley de Honorarios, para ver, a ver entonces cuál es el porcentaje más, entre qué porcentaje y qué porcentaje tenés que aplicar de honorarios. En caso de la existencia de testamento, ¿cómo queda la sucesión ab intestato abierta? No la perjudica en nada. A ver, habría que ver si... Primero tengo que ver qué hay en el testamento. ¿Por qué? Porque si en el testamento se dispone de la totalidad de los bienes, no tiene entonces razón de ser la ab intestato abierta. Si en el testamento se dispuso de alguno de esos bienes, no me afecta en nada que continúe el trámite de la ab intestato. Pero además hay otra cosa. Los que fueron designados o instituidos como legatarios no necesitan abrir el proceso testamentario. Por haber sido designados legatarios, les basta con pedir a los herederos la entrega del legado. Porque el legatario es un acreedor también. El legatario es un acreedor, o sea que el heredero le debe entregar el objeto que constituye el legado. ¿Se entiende? Por supuesto que primero cobran los acreedores hereditarios y después los legatarios. Y habría que ver también si le pago a los legatarios o no, porque si los legados me superaron la porción disponible, por ende me afectaron la legítima, no voy a cumplir los legados. Pero no dándose esa situación, los legatarios no necesitan pedir la apertura del proceso sucesorio, testamentario. Ahora, si en el testamento tengo una institución de heredero, ahí sí tengo que abrir la testamentaria. Después veré si el heredero instituido a su vez es heredero forzoso o es un tercero, porque el que está instituido como heredero en un testamento puede ser un tercero, no a su vez un forzoso. Entonces ahí voy a ver, ahí sí voy a necesitar abrir la sucesión testamentaria porque tengo una institución de heredero. Pero de todas maneras nada me afecta cómo queda no me afecta nada la existencia de la ab intestato. Es decir, todo va a depender qué contenido tengo en la testamentaria. No sé si se entendió. Bueno, buen día. Para los honorarios nuestros, los frutos de los bienes, desde el fallecimiento hasta hacer la partición, corresponden dentro del acervo. ¿Los puedo incluir? Dice que se
acrecientan la indivisión. Sí, claro, claro, porque son los frutos, obviamente vienen de lo principal, que es lo que se utiliza para regular los honorarios. Los padres de mi clienta no realizaron la sucesión de la casa que pertenecía a los abuelos. El inmueble continúa a nombre de los abuelos. Se debe iniciar primero la sucesión de los padres y luego la de los abuelos. No necesariamente primero o segundo, las puedo iniciar simultáneamente, aunque van a corresponder distintos juzgados, porque las que se pueden iniciar en forma conjunta es cuando se refiere a cónyuges. Cuando se trata de los cónyuges, entre ellos puede hacer un solo proceso sucesorio con estos dos causantes, entre los cónyuges. Acá no, acá van a ser dos sucesiones distintas que pueden corresponderme, salvo que de casualidad me toque el mismo juzgado, que pueden corresponderme juzgados distintos. Entonces, porque acá van a tener que hacer la de los abuelos, se debe iniciar primero la sucesión de los padres y luego la de los abuelos, no. Puede iniciar la de los abuelos y la de los padres de manera simultánea, lo que reitero no quiere decir en el mismo juzgado, porque no se las hace en el mismo expediente, en expedientes separados. Ahora, porque además el acervo de una es lo que recibe de la otra sucesión. Entonces van a estar íntimamente ligadas y haciendo esta mención que uno de los inmuebles pertenecía a los abuelos, para que después tengamos toda esa cadena de transmisión que yo les decía que es la sucesión, donde no puedo sacar ningún eslabón y todo tiene que estar relacionado una cosa con la otra. La imprescriptibilidad de esa acción para reclamar ampliación de la declaratoria de dedos con la caducidad establecida para aceptar la herencia. No. A ver, la caducidad, acá me hablan de la caducidad para aceptar la herencia. Toda persona tiene un plazo para optar entre aceptar o renunciar a la herencia, que es de 10 años. Pero además, pasados esos 10 años, no quiere decir automáticamente que quede como renunciante, porque justamente queda como aceptante. Entonces, dice, la imprescriptibilidad de la acción para reclamar, al ser imprescriptible, y hayan pasado, por más que hayan pasado los 10 años, porque además hay otra cosa. Si no tengo nadie que me haya intimado a que acepte o renuncie a la herencia, si no tengo otros herederos que hayan aceptado, no soy colocada como renunciante, porque la renuncia, sí, no se presume tener que ser expresa, ¿se entiende? Entonces acá, por más que, digamos, la imprescriptibilidad, se mantiene esa imprescriptibilidad para reclamar la ampliación de la declaratoria de herederos, a pesar de esto que me pone acá la caducidad del bien para aceptar la herencia. Porque, reitero, caduca cuando pasaron los 10 años y hay otros herederos que la aceptaron. Entonces habría que ver en este caso en particular si hubo otros herederos que la aceptó o no, pero yo haría hincapié en que la acción de petición de herencia es imprescriptible, pudiéndola entonces intentar. Desde ya que intentando una acción de petición de herencia, lo que estoy haciendo es aceptarla a la herencia, estoy aceptando la herencia. El plazo actual de 10 años es entonces solo para aceptar la herencia en caso de ser intimado a ello, pero de no ser intimado no prescribe el derecho hereditario. No. A ver, el plazo de 10, si a mí me intiman, supónganse un heredero que quiere saber si, supónganse un acreedor que quiere saber si le puede reclamar el pago de su crédito a tal o cual heredero. No puede esperar 10 años a que ese heredero se manifieste si va a aceptar o va a repudiar la herencia. La verdad que no puede dejar transcurrir esos 10 años. Entonces, va a tener un plazo menor. Cuando es intimado, para que acepte o renuncie, bueno, ahí va a poder hacerlo en un plazo no menor de un mes ni mayor de 3 meses. Tiene también lo que se conoce como un tiempo de deliberación para saber a ver cuál es el activo y el pasivo de esa sucesión, a ver si le conviene o no le conviene aceptar la herencia. Pero ahí no va a tener que esperar los 10 años. Si nadie me intima, tengo los 10 años, pero si me intiman, el plazo no llega a los 10 años. En caso de ser intimado, pero de no ser intimado no prescribe el derecho hereditario. Reitero, el carácter de heredero no se adquiere
ni se pierde por el transcurso del tiempo. La acción de petición de herencia es imprescriptible. Lo que no quiere decir que pueda ocurrir que respecto de bienes determinados ya haya producido, un tercero haya provocado una prescripción adquisitiva, pero respecto de un bien determinado, no de la calidad de heredero. Una cosa es los bienes considerados de manera singular, de manera individual, y otra mi calidad de heredero, que reitero, la acción de petición de herencia es imprescriptible. Fallece la cónyuge y se hace sucesión solo declarando un bien ganancial. El otro bien ganancial que tenían no se declaró en la sucesión de la que ya se dictó declaratoria. Esto creo que ya lo contesté. Luego fallece el marido, quedan 2 hijos, el bien ganancial no presentarlo, hay que presentarlo en esta sucesión, o se puede presentar directamente, presentarlo en cada una de las sucesiones. Esto ya lo contesté. ¿Cómo se inscriben acciones e inmuebles de una SRL en provincia de Buenos Aires? No hago provincia, perdón, pero no ejerzo en la provincia de Buenos Aires, no lo hago hace años, y a esta altura de mi vida tampoco lo haría, porque la provincia me parece que siempre es bastante confusa y me genera, no sé ahora cómo estará, pero no ejerzo en provincia. ¿Cómo se inscriben acciones e inmuebles? Bueno, obviamente por una cuestión de sentido común, a pesar de no ser provincia, en la provincia de Buenos Aires existe la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Si se trata de una SRL, la SRL tiene que estar inscripta en la Dirección, reitero, de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, así que ahí va a tener que hacer la inscripción de los inmuebles correspondientes de la SRL. Por supuesto, previa orden, si es que viene por una sucesión, previa orden de un juez. El juez está ordenando, o sea, estoy constituyendo un derecho real, y esa constitución de derecho real tiene que venir ordenada por el juez del sucesorio. Una vez que tengo la declaratoria de herederos para vender por tracto abreviado, obviamente, porque para vender por tracto abreviado, el escribano va a tener que ir a ver el expediente. Y para eso tiene que estar ordenada la inscripción de la declaratoria. Y para que te ordenen la inscripción de la declaratoria tenés que pagar la tasa de justicia, tenés que asumir si existieran deudas de ABL, los herederos pueden asumir la deuda, que van a hacer frente a esa deuda. O sea que, claro que sí, porque vender por tracto abreviado no es que el expediente sale así, volando de una parte a la otra, sino que el tracto abreviado hace que de alguna manera no sea necesario inscribirlo a nombre de los herederos, porque a su vez los herederos lo han vendido, pero el escribano que intervenga tiene que hacer esa relación, porque si el inmueble estaba a nombre de A, ¿cómo acá están vendiendo B? No, entonces tienen que relacionar que B lo recibieron de la sucesión de A, y para que eso ocurra, tiene que estar ordenada la inscripción, y para que esté ordenada la inscripción, tenés que pagar la tasa de justicia, o sea que, claro que sí. Y algo más, sí, pagar la tasa de justicia y pagarle al escribano, que te va a hacer el tracto abreviado. Eso seguramente lo vas a tener que hacer, porque si no el escribano gratis no te lo va a hacer. ¿Qué sucede si solo se cuenta con un boleto de compraventa inmobiliario? ¿Se puede solicitar la escrituración en el mismo juicio sucesorio? Esto es muy bueno, y es muy común que se den estas situaciones. Y me recuerda algo que hoy cuando empecé a hablar no les dije. La sucesión no tiene una personalidad jurídica. La sucesión no es, obviamente, ni una persona humana, como se la llama ahora, persona física, ni persona jurídica tampoco. Sin embargo, ustedes van a ver que en muchos supuestos, Juan Pérez, no sé si hay algún Pérez, pero perdónenme por mencionar a alguien, Juan Pérez demanda a García su sucesión, como si tuviera una entidad jurídica, que reitero, la sucesión no la tiene. Lo que significa esto es que lo que esta persona, Juan Pérez, está demandando a quienes hayan sido declarados herederos en esa sucesión, pero no la sucesión como un ente aislado y aparte. Por eso acá dice, si solo cuenta con un boleto de compra, ¿se puede solicitar la escrituración en el mismo juicio sucesorio? No, hija querida, o hijo, no sé, hija. En el mismo juicio sucesorio no, porque usted va a tener que abrir
ante el juez del sucesorio, pero otro expediente. ¿Por qué? Porque acá va a tener un contradictorio, o por lo menos desde el inicio presumimos que va a haber un contradictorio. Y la sucesión es un juicio voluntario, en donde yo no puedo poner pretensiones encontradas o resistidas dentro del proceso voluntario del sucesorio. Entonces, ¿puedo solicitar la escrituración? Sí. ¿A quién demando? ¿A la sucesión? Sí, porque se lo hace así de hecho, aunque no tenga esa personalidad jurídica. ¿En el mismo juicio sucesorio? No. Va a abrirlo en un expediente aparte, pero ante el mismo juez del sucesorio por razones de economía procesal, para que entienda un solo juez en ambas. ¿Cómo declarar el acervo? Es necesario presentar las escrituras. Yo presento normalmente fotocopias, salvo que el juzgado me pida los originales. Yo no soy amiga de presentar en los juzgados los originales, porque siempre tengo el temor que me los pierdan o lo que fuere. Bueno, ahora ya no hay problema porque papel no se presenta nada, va a tener que escanearlo, pasarlo a PDF y se manda todo digitalizado en PDF. O sea que ahora ya no hay problema con esa cuestión. Tengo una declaratoria y no quiere inscribir los bienes porque no tiene dinero. Eso ya está, esa declaratoria se inscribe igual en algún lado, en eso ya lo contesté. ¿Puedo denunciar bienes y dejar ahí el trántalo? Está todo repetido. Si se dicta declarar sin tener en cuenta un heredero, intimado a presentarse, nunca se presentó. Esta no. Si se dicta la declaratoria de heredero sin tener en cuenta un heredero, intimado a presentarse, nunca se presentó. Entonces no es que se dicta sin tenerlo en cuenta. Él nunca acreditó su calidad, entonces por eso no lo tuvieron en cuenta. No es que caprichosamente, o sea, no le agreguemos a los juzgados lo que juzgado, en esto no fue culpa de ellos, no es que el criterio del juzgado sea no declararlo heredero. En esto está bien, tiene razón. Se intimó a presentarse y nunca se presentó, entonces se declara heredera solo a su hermana. Se pide inscripción respecto de ella. Años después fallece el heredero que no se había presentado. ¿Puede presentarse el hijo del heredero no presentado y no declarado? ¿Cómo puede presentarse a reclamar la herencia de su padre? ¿Cómo puede presentarse a reclamar la herencia de su padre no aceptante ni renunciante? Muchas gracias. Lo que pasa que acá, a ver, que no se había presentado. ¿Puede presentarse el hijo del heredero y no declarado? Lo que pasa que el hijo de este que fallece en segundo término va a ir a la sucesión de su padre fallecido en segundo término, no ya del anterior que no se presentó. ¿Por qué? Porque tendría que haber ido por derecho de representación. Y para que tenga lugar el derecho de representación tendría que haber fallecido este que dicen que años después fallece. Entonces ahí no tenía lugar el derecho de representación. Entonces, no había representación por prefallecimiento, no había representación por renuncia de este que fallece tiempo después, y no había sido declarado indigno, por lo menos acá esto no lo pones. Entonces no se da ningún supuesto para que pueda ir a heredarlo, a sucederlo por derecho de representación. Habría que ver si transcurrieron esos 10 años respecto de, porque dice años después, no sé cuántos años después, fallece el heredero que no se había presentado, porque si estamos dentro de esos 10 años, y acá sí cuento 10 años por el tema de la opción, no porque sea imprescriptible o no, porque no es una acción de petición de herencia, pero acá dice años después fallece el heredero que no se había presentado. ¿Puede presentarse el hijo del heredero no presentado? ¿Cómo puede presentarse a reclamar la herencia de su padre no aceptante ni renunciante? Bueno, yo miraría si ya le transcurrieron esos 10 años o no. De todas maneras, al ser la acción de petición de herencia imprescriptible, sí me presentaría, porque el derecho de opción también se transmite. Entonces tengan en cuenta esa cuestión, si el derecho de opción se transmite, y en este caso su padre falleció antes de que transcurrieran los 10 años, también por ahí tenés la veta para poder ejercer el derecho de opción ahora,
y tenés que estar atento a las fechas de defunción, pero no ya por derecho de representación. Esto, bueno, a veces no se puede contestar todo en 2 minutos, hay que analizarlo bien, pero ten en cuenta que acá no vas a tener lugar el derecho de representación porque no se dan ninguno de los 3 supuestos para que pueda tener lugar el derecho de representación. Doctora, Si inicia una sucesión con una causante que... Sí, estamos en sí, horario. te escucho, Marina. Estamos en horario, ya deberíamos de ir cerrando la actividad. Bueno, listo. Contesto esto solito, rapidito. Perfecto. Y ya cierro, ¿sí? Muchas gracias. Se inicia una sucesión con una causante que el marido ya tiene una sucesión iniciada, pero no terminada. Se debe iniciar en el mismo juzgado como conexo, porque eran marido y mujer los causantes y los hijos necesitan realizar y terminar la sucesión. Sí, yo la iniciaría porque además los bienes que transmite el segundo cónyuge es con motivo de la partición de la disolución del régimen con respecto al primer matrimonio. Así que sí la iniciaría en el mismo juzgado, pediría. Ahora, ojo, no se puede pedir más la conexidad, sino que tienen que sortearse por el juzgado que corresponda y en el texto entonces del escrito soliciten la conexidad con aquel otro juzgado donde tramita la sucesión del cónyuge que había ya fallecido antes. Bueno, espero haberles sido de utilidad. Yo sé que el tiempo es poco, hay mucho más por hablar, hay mucho más para poder desmenuzar. A veces contestar así preguntas en un chat se hace todo muy, es muy poco el tiempo, lamentablemente por ahora no tenemos otra forma de solucionarlo. Espero nos veamos, si no, en otra oportunidad para poder contestar estas preguntas que quedaron pendientes. Seguramente vamos a tener otra oportunidad para poder vernos. Bueno, les deseo mucha suerte. No existe nada misterioso en el ejercicio de nuestra profesión. Sí, lo que se necesita es que permanentemente estudiemos. Acá no hay recetas mágicas, hay análisis, hay relacionar un concepto con otro, estudiar y no permitir que a veces por desidia, por desinterés o por sacarse un expediente de encima, nos quedemos con lo que nos diga un juzgado, y entonces a veces hay que hacerles reaccionar y hacerles entender que el derecho es el derecho, pero no el derecho que dice el juzgado 85, el 92 o el 31. El derecho es lo que tengo, los códigos, las leyes, y no lo que cada uno de ellos o el criterio de cada juzgado sea. ¿Estamos? Bueno, les mando un abrazo muy grande a todos, les deseo mucha suerte. Hasta luego.